Hoy estamos con Diego Recalde, cineasta, guionista y periodista argentino, nacido en Buenos Aires en 1969. Es autor de Wow. 15 largometrajes y es una de las 20, voces ya más, 20, ya 20. ya 20. Sí, sí. Y Pero está bien igual la data que tenés. Tengo estrenados 16 y ahora estoy por estrenar estos tres que me quedan y estoy haciendo una actualmente. wow, qué prolífico. Al mismo tiempo, Sí, porque en realidad eran tres investigaciones. Una es una ficción que ya había hecho y mi plan era estrenarla antes del Mundial. Voy a esperar que pase el Mundial porque la gente está con la cabeza en esa pelota y toma forma de pelota esas cabezas y no me van a dar bola. Así que una vez que pase el Mundial voy a estrenar esa ficción y tengo dos documentales casi terminados porque al final dependo del gobierno porque doné una estatua para que un tipo sea homenajeado y una vez que me aprueben esa donación es el final del documental. Por eso ya la sumo en la cantidad de películas que hice, que hoy ya son 20, porque ahora estoy haciendo una que también estoy por terminar. eres una de las voces polémicas, más polémicas e influyentes del pensamiento libertario en Argentina. Eso Contigo dice. Contigo hablaremos del antisemitismo en el cine, entre otros temas. Quiero decir una cosa antes de empezar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva! Y Y está más viva que nunca, ¿eh? es- Eso es lo bueno también. La eso libertad me da está toda más la viva que alegría nunca. del mundo. Los judíos hemos inventado la libertad, como bien sabes, porque tú te declaras culturalmente judío. Diego, ¿qué es ser culturalmente judío? ¿Qué trajeron los judíos a la cultura? La libertad. La libertad, el bien más preciado. Vos fíjate que en la Revolución Francesa, cuando tuvieron que izar la bandera de los tres grandes valores, que ya sabemos cuáles son, libertad, igualdad y fraternidad, la libertad la pusieron primera. La Sí, pusieron primera, es lo más importante. Y cuando sí, se habla de igualdad, no se habla en ese caso de igualismo, de justicia social. Se habla de igualdad ante la ley, que es otra cosa. Igualdad ante la ley, para que no haya seres especiales, porque no puede ser que tengamos que trabajar para que otros cumplan sus sueños. Y en ese sentido, los judíos dejaron una marca hermosa, demostraron que la igualdad es posible en la tierra. Y fueron por ella, y nosotros seguimos izando esa bandera. La humanidad es hermoso. A partir de ahí cambió para siempre la humanidad, porque ahí empezó a nacer el concepto, no de una forma acabada y muy consciente, pero empezó a nacer el concepto de individuo, de que no hay libro cerrado, de que el libro lo reescribimos todo el tiempo. Y en eso el judaísmo se ve con mucha claridad. No establece verdades que no pueden ser discutidas. Por eso estoy muy feliz de que exista algo así, una religión de esas características, y es por eso que en lo personal me siento culturalmente judío, también griego, pero sobre todo judío. Más allá de que mi apellido es discutible si es judío o no, porque algunos dicen que es vasco, pero que no tiene ningún tipo de ascendencia judía. Yo creo que en ese sentido hay un error, si lo pensamos así. Todos somos judíos y griegos, porque todos venimos de ahí. Lo que pasa es que algunos se resienten y ahí está el problema. El problema son los resentidos, que encima encontraron partidos políticos donde pueden redimirse, que esa es la locura. O sea, aparecieron partidos políticos que le dieron la razón a los resentidos y también religiones, digamos todo. híjole, eso sí está bien fuerte, eso de los partidos políticos. Es real. Les habilitaron el odio. Es una locura. Les habilitaron la envidia como forma de vida. Y los resultados los seguimos viviendo. Odian al tipo que le va bien, odian al tipo que emprende, odian al tipo que hasta incluso genera riqueza, cuando en realidad cuando vos generas riqueza sacás a la gente de la pobreza, contrariamente a lo que se cree, ¿no? O lo que instalan los envidiosos. Es mejor tener gente rica alrededor, porque siempre terminan invirtiendo y siempre terminan sacando a alguien de la pobreza. Es el Claro. verdadero revolucionario. El que Ese- emprende, el rico, es el verdadero revolucionario. aparte que el empresario es el verdadero héroe en nuestros días, ¿no? Obvio, no el Che Guevara que quiere saquear al empresario para nunca generar riqueza, sino el tipo que se preocupa por generarla.
Y es revolucionario por tres motivos. El primer lugar es obvio, piensa en productos que no existen. Y si eso no sucede, piensa en lugares donde esos productos no existen, donde hay productos que no están, que ya fueron creados, pero los piensa para lugares donde no están. Con lo cual también hay un hecho revolucionario ahí también. Y en tercer lugar, el más importante, como él quiere generar más ganancia, contrata personas para que eso suceda. Y esos tipos que contrata los saca de la pobreza, los hace ascender de clase. ¿Qué más querés? Si después no te gusta las directivas o la forma en que trabaja ese empresario, podés armar tu propia empresa para diferenciarte. Pero no es que estás prisionero, no es que te colocó grilletes y vos no te podés ir de ahí. Por eso hay que diferenciar la esclavitud estatal de la esclavitud privada, porque la primera es fácil de cortar la cadena. Hasta ahí, porque vos no te podés escapar mucho del Estado. La segunda, sí, me voy a otro trabajo y se terminó. Pero el Estado a lo sumo evadís alguna que otra cosa que te permite el Estado evadir o que no logra detectar. Pero en líneas generales está bastante preso el Estado, te pone impuestos y te cagó. En cambio, en el caso del empresario que decís que te explota, vos te podés ir de ahí. Listo, ya está. Te vas a otro lugar. O armás Claro, tu propia empresa, que ningún militante de izquierda termina haciéndolo. Nunca claro. quieren pasar al otro lado del mostrador. Mira, Diego, otra Sí, parte querida. de tu personalidad es el humor. Y eso también te une al pueblo judío, porque el humor judío tiene una tradición larguísima que significa la capacidad de reírse del sufrimiento y de la marginalidad. ¿Reconoces esta herencia en tu forma de hacer comedia? Sí, claro. Primero, es la única religión que tiene humor. Existe el humor judío. No existe el humor musulmán, no existe el humor hindú, no existe el humor católico. Yo nunca creí que Dios fuera un ojo que nos vigila. Para mí Dios es una boca que sonríe. Y si nos ve felices, sonríe más. Por eso trato de ser feliz todo el tiempo que pueda, para que Dios sonría más y estar más en comunión con Él. Y el único Dios que reconoció tener humor es el Dios judío. Por eso es para mí muy importante en mi vida la religión judía, porque inventó el humor judío. Y además, mis maestros a la hora de enseñarme a hacer humor, básicamente fueron judíos. El más reconocible, si querés, Woody Allen, Groucho Marx. De ellos aprendí mucho. Entonces, es imposible no querer esta religión, la adoro, la siento como propia, por eso culturalmente me siento judío, que para mí esta es más importante que sentirte religiosamente judío, porque culturalmente engloba absolutamente todo, porque la cultura lo es todo. En uno de tus filmes, Diego, un hombre despierta sin pene. Ahí sería un Brit Milá, extremo, ¿no? Sí, claro, claro. Como en varios de tus guiones, trabajas la crítica social desde un lugar incómodo y provocador. ¿Sientes que esta disposición a decir lo que no se debe decir tiene algo de judío en el espíritu? Yo relaciono mucho la rebeldía con el judaísmo, muchísimo. Ah, sí. Desde el momento en que el libro no quedó cerrado y uno puede seguir reinterpretándolo o reescribiéndolo, ya ahí estamos poniendo una rebeldía en juego, porque no tomamos la palabra heredada como palabra definitiva, y eso es lo más hermoso que podemos hacer para que la humanidad siga evolucionando. Y además para seguir entreteniéndonos, porque también venimos a entretenernos. Es hermoso, porque contrariamente a lo que se cree, asocian el pensamiento con el tedio, y yo creo todo lo contrario. Pensar es también entretenerse. Y cuando uno empieza a decirse cosas no dichas, se empieza a sorprender, porque justamente los lugares comunes aburren. No tiene ningún sentido repetir lo que otros dijeron, y hasta incluso mejor que uno. Ahora, empezar a fantasear con nuevas alternativas, con nuevas formas de ver la vida, hace que evolucionemos, porque la foto se vuelve cada vez más panorámica, se completa más, es un rompecabezas que se llena de piezas nuevas, y la figura se vuelve más compleja y mucho más interesante y más, si querés, sorprendente, porque te encontrás con cosas que jamás pensabas que te ibas a encontrar. Esas piezas nuevas, yo las relaciono inmediatamente con la rebeldía. Salgo de la caja para traer piezas nuevas, porque las piezas que están en la caja son las mismas, ya no me alcanzan. Y además el rompecabezas está incompleto, tengo que buscarlas afuera. Y si no las encuentro, las invento. Y eso es lo que venimos haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Inventar piezas
para que ese rompecabezas sea cada vez más rico, más interesante, más grande, y nos lleve de verdad al concepto de diversidad, cosa que el judaísmo abraza como forma de vida. Por eso me encanta lo que propuso históricamente y sigue proponiendo esta hermosa religión, y la reivindico siempre como, bueno, el judaísmo es minoría en el mundo, ¿cuántos son? 14, 15 millones de personas. El problema es que tenemos mucho para perder, porque somos menos. Entonces las críticas que recibimos son muchísimas, porque del otro lado lo que hay es gente que no está tan contenta con la existencia de esta religión y todo el tiempo nos lo hace saber. Pero a mí me parece justamente un gesto heroico defender a una religión que es minoría y que además le trajo tantos beneficios al mundo. Y por eso la defiendo con este fervor y hasta tomo sus enseñanzas, porque nos dio un espíritu, nos dio la alegría y nos dio la palabra libertad. Sin la libertad, sin la rebeldía y sin la risa, la humanidad no tendría demasiado sentido como experiencia de ser vivida. Me parece que gracias a estas tres palabras podemos alcanzar la felicidad en la tierra. Me parece que hay que transitarlo esto con la mayor felicidad posible. Tenemos elementos para agarrarnos y ser felices. ¿Por qué renunciar a ellos? Y todo está emparentado con lo mismo, con el deseo y el deseo con el progreso. Y me parece interesante poner la lupa ahí, en el deseo, en esta cosa que nos dio la religión judía y que tiene que ver con la necesidad de progresar en forma permanente para alcanzar más sabiduría. Porque en definitiva está ahí la sabiduría, en el progreso, no en otro lugar. En la medida en que evolucionamos, más sabios nos volvemos. Y para eso hay que apostar por la vida, ni más ni menos. Y es una religión que apuesta con la vida, por la vida, y es hermoso, y con la vida, porque pone la vida en juego. ¿Sí? Ponen el Todo el cuerpo tiempo, ¿eh? Y delante. fue un pueblo muy perseguido y lo sigue siendo. Yo no puedo creer que todavía haya religiones que fantasean con la desaparición del judaísmo, cuando desde el judaísmo no se piensa eso. Nunca se fantaseó con la desaparición de otras religiones. No, nunca, nunca. ¿Viste? Y desde el otro lado sí. Hoy ¿Y lo disfrazan, ¿no? Lo llaman antisionismo, pero en el fondo es antijudaísmo. tú crees No que quieren que es lo Israel mismo? exista, no quieren que los judíos tengan un país que se creó para protegerlos de un nuevo holocausto. No cuestionan la existencia del Vaticano, no cuestionan países que hoy por hoy permiten que las religiones sigan existiendo, pero Israel sí lo cuestionan. ¿Pero por qué? Porque no quieren que los judíos sigan existiendo en la tierra. Lo que pasa es que no lo reconocen. Son tan cobardes que no lo reconocen. A Argentina le tocó la AMIA, le tocó la tragedia de la AMIA. Y no Y solo eso, también la Embajada de Israel. A mí la me causa mucha gracia, por no decir tristeza, cuando dicen que Argentina no tiene que meterse en esta guerra donde, bueno, Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán. Pero si nosotros ya estábamos en guerra con Irán, nos metió dos bombas Irán. Si vos recorres la ciudad de Buenos Aires, te vas a encontrar que todos los templos, que todas las escuelas judías tienen una suerte de, si querés, de trinchera para que no se puedan meter ahí adentro con una bomba. Es decir, la guerra continúa. eres el campeón del pensamiento libertario. Explícanos un poco y qué es el faro. No sé si soy el campeón porque no es que nunca me dieron ningún premio que tuviera que ver con eso, ni tampoco me subí a un podio donde aparecía arriba del número uno. Lo que digo es lo que siento. Quizás eso hizo que me destacara un poco más que el resto, pero también hay mucha gente que dice lo que siente desde el lado libertario. Tal vez el histrionismo hizo que prevaleciera por encima de ellos, pero todos salimos a decir lo que de verdad pensamos. Y eso está muy bien porque además genera contagio en los demás. Y lo empecé a vivir con mucha claridad en las redes, en la medida en que me fui mostrando con nombre y apellido. ¿Tiene un costo? Sí, después te comes amenazas. Sobre todo, mira, es muy curioso, cada vez que hablo bien de la religión judía es cuando más me atacan. ¿Cómo explicas este antisemitismo y que tomó fuerza de una forma increíble últimamente en el mundo y Siempre también estuvo en México? latente. Siempre los antisemitas encuentran un motivo para salir del closet y festejar el Día del Orgullo Antijudío. Siempre encuentran algún motivo.
Alguien ataca a Israel, Israel responde y ahí inmediatamente salen del closet para festejar el día del orgullo antijudío porque Israel se defendió. Están todos en contra de Israel en Medio Oriente. Y es el faro que hoy tiene Occidente en Medio Oriente. Gracias a Israel todavía ese faro existe. Sin embargo, cada vez que Israel se está defendiendo, aparecen los antisionistas de siempre, que son en realidad antijudíos, pero encontraron una palabra nueva para disimular ese antijudaísmo que sienten en sangre y no quedar tan expuestos. Pero la realidad es que cualquier excusa los deja bien para criticar a los judíos. Que si vos analizás la crítica, básicamente se podría decir que está basada en pueden caminar por el desierto y no rendirse y seguir yendo para adelante siempre. Es eso lo que en definitiva envidian, que van para adelante siempre. Cuando vos ves a un tipo hacer, tenés dos caminos, o lo emulás y te pones a hacer más allá del resultado, o lo envidias porque hace, y a vos en cierta forma eso te habilita el no hacer, porque si me dedico a envidiarlo no tengo tiempo para hacer. Y como experimentan un goce en esa envidia, eligieron ese camino como forma de vida. Están todo el tiempo envidiando y criticando a los que hacen, todo el tiempo. Y no soportan cuando ese tipo que hace acierta, cuando ese tipo le va bien. No lo soportan. Y entonces montaron esto, que para mí es atroz y es un espacio de redención para aquellos que odian a los que les va bien, al que le dan una respuesta respecto a su fracaso personal, que no tiene que ver con el no hacer, en realidad sí, pero ellos le dicen que no tiene que ver con eso, sino porque hay alguien exitoso que se quedó con su éxito. Así de disparatado es el asunto. Dice, no, ese tipo al que le va bien se quedó con tu plata. Pero no tiene nada que ver, sí, sí, sí. A él le fue bien porque se quedó con tu dinero. Y no hay una relación directa entre eso y la explicación que le dan. Y sin embargo terminan creyéndose semejante disparate, en lugar de replantearse por qué me fue mal, que muchas veces es porque en la vida vos tenés que apostar todo el tiempo. No quiere decir que te vaya a ir bien, pero tenés más chances de que te vaya bien si apostás muchas veces que si no apostás. Bueno, ellos eligen no apostar, pero eligen no apostar para poder resentirse, porque ahí experimentan un goce importante. Por eso tenemos una batalla muy difícil, porque cuando vos tenés enfrente a un tipo que goza resintiéndose, y no es fácil vencerlo, porque el goce es lo que no puedes dejar de hacer. Cuando vos encontrás goce en la autodestrucción o en el resentimiento, vas a ir siempre por ahí. Son pocos los que se dan cuenta y salen de ese camino atroz. Por eso es una batalla muy difícil la que tenemos por delante, muy difícil, porque siempre vas a tener resentidos que encontraron ahí un goce y no quieren renunciar a ese goce. Pues este es el pensamiento libertario. Este es el pensamiento libertario, que vino a decir, muchachos, por favor, aplaudamos al que le va bien y tratemos de que nos vaya bien. Apostemos como ese apuesta, que de hecho, el otro día salió una encuesta que me alegró mucho. En Argentina, ya la demonización que se han instalado por culpa del peronismo, barra socialismo, barra nazismo, barra comunismo, respecto al tipo que le va bien, cada vez tiene menos adeptos. No es que no los tiene, pero esta encuesta reveló, por ejemplo, que está bien visto que te vaya bien, tener dinero, apostar por tus sueños y tener la suerte de tener éxito. Esa encuesta a mí me alegró. Tiene que ver con el cambio cultural que estamos llevando adelante quienes creemos en esa palabra hermosa que mencionaste al principio, libertad. En tu filmografía, ¿hay personajes o historias donde haya conexión cultural o donde la conexión cultural con lo judío aparezca de manera consciente, aunque sea implícita? Sí, 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 se ve todo el tiempo porque primero apuesto por Todo la el tiempo. rebeldía, Ajá. sí, todo el tiempo se ve porque apuesto por la rebeldía, por la libertad y por el humor. O sea, todo el tiempo se ¿Qué ve el personajes? humor judío en lo que hago. ¿Qué personajes, por ejemplo? Ernesto, que es este muchacho que en la mitad de la noche le desaparece el pene, hay primero una égloga, si querés, una exaltación de la voz propia del individuo. Y eso es algo que se ve muy presente en el judaísmo. Es un tipo que se da cuenta que perdió el pene, al principio no, pero finalmente, ¿no? Porque él le entregó el pene a su jefe para que hiciera con ese pene, metafóricamente hablando, lo que él quisiera. Lo que pasa en la película es que esa metáfora después se convierte en un hecho real y le desaparece el pene en serio.
Entonces, esto de renunciar a la voz propia, a ser un hijo en lugar de un padre, en un punto es una historia que está emparentada con el judaísmo, porque él se da cuenta que el error es verse en el espejo del hijo y no del padre, que él tiene que mirarse en el creador, no en el hijo del creador. Él tiene que mirarse en el creador, no en el hijo del creador. Tiene que identificarse con ser padre, no con ser hijo. Y está todo dicho. Y ahí es cuando se da cuenta que esa revelación que le llegó va a cambiar definitivamente su vida si esta vez la pone en práctica. Y la pone en práctica y se identifica con el padre, ya no con el hijo. Y el pene vuelve. El pene Buenísimo. vuelve, decide ser amo de su propia vida. Es hermoso. Ya no le entrega eso a otro y paga ese costo de ser amo. Paga ese costo con felicidad. Y eso es lo bueno, con humor, y eso es lo bueno, con rebeldía, y eso es lo bueno. Tu forma de pensar te habrá traído muchos enemigos, ¿no, Diego? Todo el tiempo, y que se agregan más. Y cada día más. ¿Y cómo lidias con eso? No, con felicidad porque que me amenacen por teléfono no significa nada. La amenaza real, la de venir a tu casa con un revólver y apuntarte, nunca la pasé. No creo que la pase porque son más amenazas de call center. Pero sí me han gritado en la calle mientras camino gorila, porque a los gorilas, en líneas generales, así se llama a las personas que son antiperonistas acá en Argentina, ¿no? Gorilas. Y hoy pasó a ser una virtud, pero para ellos sigue siendo un defecto ser gorila. Y también me gritan muchas veces judío como insulto. O volvete a Israel, me gritan también, ¿viste? Hermoso. Y yo lo vivo eso como una gran felicidad. Quiere decir que están entendiendo lo que estoy diciendo. Lo estás haciendo bien. Claro, exactamente. Quiere decir que les molesta que algunas cosas primero se empiecen a decir. Eso sí les molesta. Y no solo eso, lo que les molesta es que su paradigma entró en crisis, que ahora ya sabemos lo que pasa por la cabeza de estos tipos, que básicamente apostaron por el resentimiento como forma de vida y que les mostremos esa foto y los interpela en un punto. Ya se empezaron a dar cuenta que no es que tienen una superioridad moral, que en realidad simplemente están resentidos y odian a la gente que está yéndole bien. Eso es lo que pasa en el fondo. Entonces, ahora que esa foto aparece frente a ellos, les duele porque les dijimos la verdad y ellos no la soportan y por eso reaccionan de la forma que reaccionan. ¿Y has estado en Israel? Ya que te dicen vuelve. No, mi plan es hacer al final de mi vida un documental donde voy a Israel y me voy a convertir al judaísmo Eso de quieres hacer, manera oficial. Sí, 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 ya lo hablé con mis amigos y obviamente con el equipo técnico. Es el último documental que pienso hacer. pero nunca has ido. Nunca fui a Israel, pero a Israel la llevo en el corazón. Pero La llevo en el corazón, por sí eso deberías de caminarlo. Caminarlo es me importante. encantaría, sí, sí, me encantaría y es el plan en algún momento de mi vida ir, y el plan en algún momento de mi vida ir y convertirme al judaísmo en forma definitiva, aunque sea culturalmente, ya no me importa, es un gesto, si querés, simbólico que necesito para cerrar mi historia personal, porque es una religión en la que creo muchísimo y que sigue enseñándonos mucho. Lo que hay que estar es atento para seguir aprendiendo. Pues eres judío honorario, no necesitas convertir. Claro, sí, sí. Es- Soy judío asintomático, ¿no? Pero en algún momento el síntoma va a ser definitivo y con eso voy a eh, cerrar este ciclo maravilloso que me trae tanta felicidad, ¿viste? Porque no me puedo quejar, soy feliz. Me parece excelente. Pasemos a nuestro tema. ¿Existe el antisemitismo en el cine y el arte? ¿Y cómo se manifiesta? Existe de manera solapada, porque cuando uno ve, en líneas generales, ciertas películas donde se demoniza al empresario o al tipo que tiene plata, hay una demonización hacia aquellas religiones que ven con buenos ojos que te vaya bien a nivel económico. El judaísmo y Eh, el protestantismo, ¿no? exactamente, el judaísmo y el protestantismo son dos religiones que ven con buenos ojos que te vaya bien a nivel económico. Y el catolicismo también, una parte.
Lo que pasa es que, desgraciadamente, esa parte es minoritaria. Yo charlo con muchos católicos y están aterrados por lo que está pasando, porque los jesuitas cada vez pisan más fuerte dentro de la iglesia. De hecho, uno de los últimos papas era jesuita, Francisco, y el jesuismo es el padre del comunismo. Y hoy esos jesuitas quieren comunizar la iglesia, y siempre izando la misma bandera, demonizando la riqueza. Por eso hay un sector del catolicismo que me alegra que se revele frente a esto que está pasando, porque entienden que por ahí no es y que si no hacen algo van a perder a la iglesia porque va a terminar completamente comunizada. En América Latina pasó sobre todo, pisaron más fuerte los jesuitas que en otras partes del mundo y aparecieron los curas tercermundistas que le hicieron mucho daño a la iglesia, mucho daño, con esta demonización absurda y este odio que despertaron en sus feligreses. Diego, ¿cuáles son los mecanismos más frecuentes con el que el antisemitismo se cuela en el cine contemporáneo? ¿Son los estereotipos, las omisiones, las narrativas Yo, desde implícitas? luego, sí, los estereotipos sí, pero también, como te decía, esta suerte de idea que aparece en el inconsciente colectivo, que yo lo noté mucho en muchísimas películas argentinas, donde el tipo que tiene plata es el perverso, el malo, el avaro. Es una forma solapada. A veces le ponen apellido judío, pero para no ser tan obvios, no. Pero en líneas generales lo ves. Y de hecho, a mí me llamó la atención encontrar una película francesa muy linda que se llama El gusto de los otros, donde un empresario al final es el tipo más valioso porque se expresa con sinceridad, dice cuando algo le gusta o no le gusta. No termina siendo un artista snob que sigue las modas y las tendencias del mercado. Es un empresario, es un empresario el que viene a traer valentía, rebeldía y te diré algo más lindo todavía. Una relación hermosa con la riqueza, no traumática. Ahí tenés una respuesta a lo que habitualmente se daba en el cine francés y en otros tipos de cines donde el empresario era el perverso. De hecho, Hollywood ha producido obras memorables sobre el Holocausto, pero también ha sido criticado por representaciones distorsionadas del judío. ¿Cómo evalúas este balance? Lo evalúo bien porque finalmente nos dimos cuenta. Nos permitió tomar conciencia. Listo. Ahora ya sabemos, ahora no nos podemos hacer más los tontos. Hay que romper con ese modelo perverso, porque le hizo mucho daño al mundo. Y está buenísimo que seamos conscientes de eso. Está buenísimo. Y que seamos cada vez más conscientes de eso. Cuando yo te dije que acá en Argentina, de acuerdo a una última encuesta que habían hecho, cada vez había menos personas que demonizaban, está bien, no un gran número, pero menos personas que demonizaban a aquellos a los que les iba bien, me alegré, porque me dije a mí mismo, estamos ganando en esta batalla cultural, que es diaria y va a ser hasta que me muera, estamos ganando, se están dando cuenta, porque lo que te decía, trae felicidad producir, trae felicidad apostar, trae felicidad decir cosas que pocos se atreven a decir. Después a la noche te vas a dormir con una sonrisa que no te va a entrar ni en la almohada. Cuando vos decís la verdad, dormís mejor. Cuando vos mentís, tenés pesadillas. Ah, sí. Sí, claro, viste que cuando te callaste la boca o no dijiste verdaderamente lo que pensabas, estás todo el tiempo rumiando sobre eso y vas a la cama y te acostás y seguís pensando en eso todo el tiempo. Por eso me parece interesante salir a decir lo que uno de verdad piensa, independientemente de si tiene razón o no, o independientemente de si eso puede generar algún efecto colateral negativo en el vínculo. Yo creo que al revés, si uno dice la verdad, tenés más posibilidades de mejorar como persona. Más allá de que a veces no te guste escuchar lo que te dicen del otro lado, pero tenés más chances de que te vaya mejor porque tenés una nueva foto. Y las nuevas fotos te llevan a tener una visión más grande sobre vos, más amplia. Si no te quedás con la foto carnet. Y encima, cuando se trata de un relato, es peor aún, porque es una foto carnet que ni siquiera dice la verdad. Diego, en el cine latinoamericano, ¿tú sientes que existe un antisemitismo estructural disfrazado de crítica a Israel? Sí, eso sí, desde luego, y lo ves, porque no quieren que Israel exista como país.
Es peor todavía, ni siquiera es una crítica a Israel. Quieren que Israel desaparezca del mapa. Y te lo dicen personas que te hablan de los pueblos originarios a los que hay que devolverles la tierra. Sin embargo, con Israel hacen una excepción. No hay que devolverles la tierra, hay que quitárselas. Pero ¿por qué es eso? Acá viene lo más siniestro como finalidad. Quieren que Israel desaparezca del mapa. Quieren que los judíos no existan más. Es eso lo que persiguen, no otra cosa. Quieren que no existan más. Ellos saben muy bien que ese país fue creado para proteger a los judíos de un futuro holocausto. Lo saben. Y como saben eso, el objetivo que tienen en mente es, no lo van a conseguir, por suerte, que Israel no esté más entre nosotros, para que el judío no tenga protección alguna y puedan ir por él. ¿Puedes dar ejemplos concretos Me lo dicen abiertamente, películas? que Israel no tiene que existir más en Medio Oriente, que es ¿Cómo un país inventado, que lo pero inventó cómo Estados Unidos. qué películas son No, estas? no, no. No sé las películas en sí. Yo me refiero a los que asisten a esos festivales, los directores de cine. Viste que yo hace un rato te hablé del antijudaísmo solapado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que ellos piensan no lo manifiestan de un modo obvio en una película, pero esta ideología perversa de odio al tipo que le va bien, el odio al empresario, que lo relacionan siempre con el judaísmo, el odio a la riqueza, después lo ves en esas películas. Es un antijudaísmo solapado, no es ni más ni menos que eso, que después también se traduce que cuando reciben el premio en esos festivales, se lo dedican a Palestina. Ya te lo están contando. Cuando Palestina fue quien atacó a Israel en octubre, y cuando Israel reaccionó, qué barbaridad, cómo está reaccionando Israel. Se está defendiendo de un país que quiere que Israel no exista más y que encima atacó a Israel. Israel no lo había atacado. Entonces, esto que te estoy contando lo ves más que nada en las declaraciones, no tanto en los films, pero lo ves, lo ves. En los films lo ves de otra manera, ¿Tú por crees debajo, en capas. que tenga solución eso? No, no tiene solución. No tiene solución porque es constitutivo del ser y no lo pueden evitar. Y además porque es una guerra que lleva miles de años. Pero es una guerra que surgió como consecuencia de un bando que quiere que los judíos no existan más. ¿Sí? Es una guerra que surgió como consecuencia de un bando que decidió que los judíos no existan más en la tierra. Y siguen empecinados en ir por lo mismo. Y nos lo dicen y les tenemos que creer. Les tenemos Es que una locura, pero creer. lo bueno es que ahora con las redes y con esto de que la información llega a todos, esto que te estoy contando se ve con más claridad, se sabe. Y cada vez son más los que lo saben. Ahora, ¿el problema se va a terminar? Cada vez No, desde luego. Que tienen no, porque más, siempre vas a tener tipos que odian a los que emprenden. sí, O sea, no tienen fe en el progreso. Quieren vivir como en el medioevo. pero con las armas de hoy, Claro, desde luego, eso sí, con las obvio. armas, con los Con la drones, tecnología con... actual, pero quieren vivir como en el medioevo, cuando la religión judía no plantea justamente eso, sino seguir evolucionando, seguir reescribiendo el libro sagrado para vivir más y mejor. ¿Crees que el arte puede ser una herramienta eficaz para combatir el antisemitismo o suele ser más bien el espacio donde se reproduce? Depende del artista. Hay artistas que reproducen el antisemitismo porque son antijudíos. Y después tenés artistas que no, como es mi caso, porque reivindico la religión judía. Diego, has propuesto una alianza estratégica entre Argentina, Estados Unidos e Israel. Sí, ¿Qué claro. traduce eso en términos culturales? ¿Vos pensás que la Argentina nació porque un montón de provincias que se sentían países en sí mismos se fusionaron y dieron origen a un país? De hecho, México nació porque distintos estados se fusionaron y crearon este país que hoy se llama México. El concepto de Estado-Nación es relativamente nuevo, surgió en el siglo XIX, tiene muy poquito recorrido. Entonces, si los países surgieron porque distintas provincias o estados se fusionaron, ¿por qué no pensar que haya un nuevo concepto donde un país nuevo nazca porque distintos países se fusionaron? Y es ahí donde yo me dije a mí mismo, ojo,
Si yo culturalmente me siento hermanado con Israel, con Estados Unidos, no me cuesta nada pensar que el día de mañana estos tres países puedan fusionarse para dar origen a un país nuevo. Al contrario, hasta me queda cómodo, porque eso pasó en el siglo XIX y surgieron países. Quizás de esta forma empiezan a nacer países nuevos. De hecho, la Unión Europea es la fusión de distintos países que comparten una bandera en común. ¿Por qué no pensar esto mismo para Argentina, Israel y Estados Unidos? Para mí sería Un grandioso. poco lejos geográficamente, ¿no? No Para... importa eso, lo que importa es que estamos cerca culturalmente. Inglaterra y Estados Unidos están lejos geográficamente, pero están unidos culturalmente. Inglaterra, Estados Unidos y Australia están lejos, pero sin embargo están unidos a nivel cultural. Esto mismo propongo. Para mí sería hermoso, porque además protegeríamos a esos católicos que hoy se sienten amenazados por los jesuitas, que vienen a comunizar la iglesia, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? El capitalismo resistiendo frente al avance del comunismo. ¿Y tú eres católico, Diego? Me defino más culturalmente como griego, judío y ese católico que en su momento fue protestante y decidió que las religiones no tuvieran jefes, que es algo que también tiene el judaísmo a favor, porque la Iglesia Católica tiene un jefe y ahí tenés un problema, porque si tu jefe es jesuita, todos pasan a ser jesuitas. Por eso está bueno que no haya un jefe, para que las discusiones se den en un plano de igualdad. Dicho esto, yo me siento católico, pero católico de esos que se resisten a que los jesuitas terminen colonizando la iglesia. Ahí sí me siento hondamente católico también. Pero si me das a elegir, yo prefiero dar un salto más y decir, prefiero que en mi religión no haya jefe. El catolicismo lamentablemente hoy conserva un jefe espiritual. Y yo no estoy tan de acuerdo con que las religiones tengan un jefe. Ahora hablemos de Milei. Milei ha sido el líder más abiertamente pro-Israel de América Latina. Según tú, ¿su apoyo tiene que ver con convicción, ideología religiosa, geopolítica o estrategia política? Con todo eso, pero además creo que Javier entendió lo mucho que le han dado los judíos a la humanidad. Él se siente culturalmente judío, además es judío, se siente culturalmente judío, y eso está buenísimo, y eso hace que sea judío. Yo creo que ya sentirnos culturalmente judíos hace que seamos judíos. Y de hecho, estos católicos que hoy se resisten a que los jesuitas comunicen la iglesia, en un punto también son culturalmente judíos. ¿Por qué? Pues están rebelando Rebeldes. y porque están apostando por la libertad. Ya Eh, eso nos convierte en judíos. la Entonces, verdad esta alianza que, estratégica me la parece a verdad mí maravillosa porque es lo que te dije antes. Tenemos mucho para aprender de los judíos. Sobrevivieron como nadie. Nos enseñaron a caminar en el desierto y a seguir caminando en el desierto, porque muchas veces vamos a caminar por el desierto. Lo importante es seguir avanzando todo el tiempo. Mirá cómo tienen fe en el futuro los judíos, que hay una historia rabínica hermosa de dos montañas, una se está por caer y otra está en pie. En la que se está por caer hay tres pichones y el padre tiene que cruzarlos a la montaña que no se va a caer. Entonces va a buscar al primer pichón y lo agarra y en la mitad del vuelo le pregunta a ese pichón si él haría eso mismo por su padre. Y el pichón le dice, sí, papá, si esa montaña estuviera por caer, yo también te cruzaría. Y el padre lo suelta y lo deja caer al pichón. Va a buscar al segundo, lo empieza a cruzar y en la mitad del viaje le pregunta, ¿vos harías esto por tu padre si esa montaña se estuviera cayendo y tendrías que rescatarme? ¿Me rescatarías? Y el hijo le dice, sí, por supuesto, papá, haría lo mismo que vos estás haciendo por mí. Y el padre lo suelta. Y cuando va a buscar al tercero y lo empieza a cruzar y le hace la misma pregunta, el pichón lo mira y le dice al padre, no, papá, yo esto lo haría por mis hijos. Y el padre va y lo cruza. ah, Es una historia hermosa porque te cuenta que lo importante está adelante en el futuro. Tenemos que hacer esto por nuestros hijos. sí. Caminamos en el desierto por nuestros hijos.
Por eso esa caminata tiene 40 años, casi lo que era en aquel entonces la vida de una persona. Esa caminata es por nuestros hijos, porque creemos en el futuro. Bellísimo. Diego, tu último libro se llama Dios es argentino. Sí, claro. Dios es argentino. ¿Y Sí, no tengo dudas. por qué Sí, argentino? ¿Por qué no mexicano, israelí? Yo qué sé. porque Francés. estamos viviendo un gran milagro. Y eso me hace creer que en este momento es argentino, no es que es argentino, pero en este momento sí lo es. Argentina está exportando una revolución política al mundo que viene a salvarlo, y es gracias a Javier Milei. Y está sucediendo en Argentina. Porque no te olvides que México, Argentina en su momento, para hacer su propia revolución, importaron tres revoluciones: la americana, la inglesa y la francesa. Y así nosotros producimos la Revolución de Mayo y nuestra Constitución, y ustedes la de ustedes. Bueno, es la primera vez que ahora Argentina está exportando una revolución al mundo, gracias a Javier Milei. Una revolución que hizo que la Estatua de la Libertad ya no tenga una antorcha en la mano, sino una motosierra. De hecho, esa es la tapa del libro. Por eso, en este momento Dios es argentino, porque está exportando una revolución al mundo. Por primera vez la Argentina está exportando una revolución política al mundo. Explícame acerca de la revolución política que está exportando Argentina. Es una revolución que vino a cortar con las cadenas de un Estado esclavista y opresor que disfrazó las cadenas con impuestos para que una corte de estatales y de burócratas vivan a costa de la gente que genera riqueza. Lo que hicieron estos tipos fue llenar el Estado de personas que responden a ellos. De esa manera entraron a la corte y empezaron a vivir cómodamente sin tener que trabajar demasiado o directamente sin trabajar, gracias a todos los que estamos en el sector privado trabajando. ¿Y cómo lograron eso? En vez de colocarnos cadenas de manera muy directa, nos pusieron impuestos y nos llenaron de impuestos por todos lados para sostener un delirante gasto público. Un delirante gasto público que solamente trae beneficios a ellos. Y no solo eso, eso vino acompañado de un relato para que ese modelo no fuera cuestionado. Un relato político. Ese relato, gracias a Javier Milei, pasó a ser cuestionado y entró en crisis. Entró en crisis en Argentina porque en Argentina se llegó al delirio impositivo. Pensá que acá tenemos más de 70.000 regulaciones y más de 150 impuestos. Creo que hay 169 impuestos. Y tenemos además tasas que son impuestos y tenemos regulaciones, 70.000, que lo único que hacen es empobrecerte, saquearte, para que ellos vivan bien. Es decir, se está produciendo una revolución donde en lugar de luchar contra los reyes medievales, ahora estamos luchando contra los reyes estatales. Y esos reyes se están dando cuenta, por eso están defendiéndose como pueden de esta liberación, con más cadenas, desde luego, que nosotros volvemos a cortar con esa motosierra. Como son tantas, la revolución es lenta, pero gracias al celular y a las redes, esta revolución cada vez es más veloz y se está dando en todo el mundo. Vos pensás que la revolución inglesa tardó un siglo en llegar a Francia y ahí se produjo la revolución francesa y casi un siglo en llegar a América y ahí se produjo la revolución norteamericana. Ahora, esto que está provocando Milei a nivel global se está dando más rápido por una cuestión muy obvia, por las redes. Antes tardaban más en llegar las noticias. Y es hermoso ser testigo y a la vez protagonista de esto que está sucediendo. Si pudieras producir una película sobre el antisemitismo en América Latina hoy, ¿qué historia contarías y por qué? Contaría, y la estoy haciendo con un amigo, lo que sucedió y que ahora finalmente salió a la luz y que siempre lo ocultaron. Que Hitler no se suicidó en el búnker y terminó viviendo en Argentina. Y hay Los pruebas. archivos de la CIA que han sido desclasificados confirmaron que Hitler finalmente vivió en la Argentina. Lo estoy haciendo en formato ficción, con humor, porque el judaísmo siempre está presente, con un amigo, con Héctor Alba, y estoy muy entusiasmado porque el guión está quedando muy bien. Todavía no empezamos a filmar nada, estamos recién retocando el guión y armando el plan de rodaje en paralelo. La idea es filmarlo el año que viene. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Poponica. No te quiero contar más, después entendés por qué se llama Poponica. Es el nombre de un payaso. Es el nombre de un payaso. Pero detrás de ese payaso está todo esto que te acabo de contar. Para cerrar, ¿qué película sobre los judíos e Israel recomendarías a toda Latinoamérica? Los vivas.
Es dolorosísima, es terrible, la hizo Alfredo Leuco, eh, pero la recomiendo. Es terrible, pero bueno, muchas veces hay que tomar conciencia de las situaciones trágicas presenciando un hecho trágico y real. Los vivas, ¿cuál Es la historia de la familia Vivas que vivían en Israel y cuentan lo que pasó ese fatídico mes de octubre cuando los palestinos entraron y provocaron la masacre que todos conocemos. No, no me explayo demasiado así, se sorprenden cuando la ven, pero es una película se llaman terrible, los vivas? sí, y le hizo Alfredo Leuco. Creo que está en la web, creo Creo que que está en la web hoy. la hizo con Gabriel Ventasgal. Lo tengo más presente a Alfredo que a él, perdón, Sí, pero no creo te que preocupes. sí, es un documental y es terrible porque esas familias son todas las familias. Y lo Así. que hay que evitar es que esa familia pase a ser la última familia judía en la tierra. Lo que hay que evitar es eso, porque hay muchos que fantasean con que algo así suceda. Un mensaje para nuestra audiencia de Enlace Judío, Diego. Hasta el judaísmo siempre. Muchas gracias, Diego. A Muchas vos, querida. Te mando un beso enorme y siempre conectados. gracias. Hasta luego. Hasta luego.